Mujeres AUVA te invita a su congreso, el cual se llevará a cabo los días del 18 al 21 de mayo. Tendremos como invitadas especiales a Iris Delgado, Laura Aguirre y Araceli Cortés. Para mayor información, visita nuestra página de Facebook. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas a todas a este cafecito online. Nos da mucho gusto acompañarlas el día de hoy. Mi nombre es Claudia Ríos de Hernández y... Mi nombre es Blanca Martínez. Y bueno, pues el día de hoy queremos compartirles nuevamente acerca de las parábolas de Jesús. Estamos aprendiendo mucho acerca de esto, y es que cerca de un tercio de las enseñanzas de Jesús está en forma de parábolas. Por eso es muy importante pues profundizar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y bueno, recordando nuevamente, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son relatos cortos de la vida diaria, contados en forma de analogías para ilustrar verdades espirituales. Y bueno, vemos que Jesús narró estas parábolas para clarificar aún más lo que significa estar listo para su regreso y cómo nosotros debemos de vivir, ¿verdad?, hasta que Él venga. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de la parábola de los talentos. Muy bien, y para esto, bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esta parábola. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer del versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos hable. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enseña, que se nos revela, Señor. Oramos, bendito Dios, que tú nos hables, que Dios, que nuestro corazón pueda estar atento a escuchar tu palabra, tus enseñanzas, que nuestros oídos puedan estar bien abiertos, Señor, para poder escuchar y comprender todo lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Oramos por todas las mujeres y aquellos que estén viendo este video, Señor, para que seas tú hablando a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno,
pues esta parábola es muy interesante. Primero que nada, pues queremos explicar, ¿verdad?, qué es un talento, ¿verdad?, en la Biblia. Muchas veces en nuestra vida pues cotidiana, ya hoy en día, cuando hablamos de talentos, pensamos que en una capacidad o virtud que alguien tiene, y en cierta manera es así. Pero aquí en esta parábola se refería, ¿verdad?, digamos de manera literal, a una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad, ¿verdad? Viene del griego talantón, que significa balanza o peso. Y un talento equivale a aproximadamente de 30 a 40 kilos, ya sea de oro, de plata o de monedas de cobre, ¿verdad? Entonces no era una monedita, ¿verdad? Era algo grande. Un talento, para que podamos entender un poquito más, equivalía a 6,000 denarios, o sea, el salario de 6,000 días de trabajo, aproximadamente como 16 años de trabajo, ¿verdad? Uno solo. Y 5 talentos equivaldría el salario de 80 o más años de trabajo, o sea, toda una vida, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, la parábola de los talentos nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Así es, y bueno, vamos a empezar a ver esta parábola un poquito más, a escudriñar un poco más, ¿verdad? Y bueno, queremos comentarles acerca de 3 puntos que son importantes, ¿verdad?, para nuestra aplicación, ¿verdad?, diaria respecto a esta parábola. El primer punto es: sé fiel en lo poco, Dios te da conforme a tu capacidad. El segundo es: libre de todo temor, dejar de lado el egocentrismo y ser cristianos valientes. Y el tercer punto es multiplicación. O sea, la multiplicación es un mandato. Tenemos que ser buenos administradores, dar de la gracia que hemos recibido. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer punto, que es: sé fiel en lo poco. Dios te da conforme a tu capacidad. Y para esto, pues leemos Lucas capítulo 16, versículos del 10 al 11. Y estos versículos dicen así. Versículos 10 y 11, muy bien. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Así que bueno, pues aquí nos dice esto el Señor, ¿verdad? El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Nadie recibió ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, ni más dinero del que podían ellos administrar, ¿verdad? Y en caso de que pues no cumplieran con la tarea asignada por su amo, pues no podrían excusarse, ¿verdad? De que se sentían abrumados o no había excusa, ¿verdad? El fracaso en esta tarea, en la administrar, ¿verdad?, hacer un buen uso de estos talentos, ¿verdad?, pues podría significar, flojera, o sea, podría ser una de las, de aquello, ¿verdad?, por lo cual este siervo no puso, ¿verdad?, o no lo multiplicó el talento, ¿verdad? Puede ser flojera o quizás algún odio o resentimiento hacia su amo. El dinero, bueno, aquí, ¿verdad?, se emplea como un recurso, ¿verdad?, que se nos confía. El dinero aquí se emplea de esa forma, ¿verdad? Este amo, pues les dio ya vimos, ¿verdad?, las equivalencias del talento, pues era una gran cantidad, o sea, era demasiado, un tesoro, exactamente, sí. Algo muy preciado para el amo, o sea, no se lo estaba dejando a cualquier persona, ¿verdad? Él tenía la confianza en ellos. Entonces, bueno, pues hablando de otros recursos, ¿verdad? Pues Dios nos ha dado tiempo, nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades, y espera que los usemos con sabiduría, ¿verdad?, hasta que Él regrese. También, bueno, tenemos una obligación delante de Dios, ¿verdad?, de usar bien, o sea, de usar sabia y diligentemente, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos,
sino qué hacemos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Y bueno, pues el uso prudente de los dones y habilidades que se nos han confiado, ¿verdad? Pues nos trae mayores oportunidades. Eso es algo que a veces pues no lo vemos, ¿verdad? A veces pudiéramos verlo como, ay, es más trabajo, ¿verdad? Pero no, es una mayor oportunidad que nos da el Señor. En tanto, bueno, pues así que no debiéramos de desaprovechar, ¿verdad? Estas oportunidades. Y otra cosa, ¿verdad? Que si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que nos da el Señor de servirle, bueno, pues no solo hace que perdamos lo que ya nos ha dado, sino también que seamos privados de lo que ya tenemos. O sea, eso sería como una consecuencia, ¿verdad? Al no aprovechar los recursos que Dios nos ha dado y no aplicarlos o sabiamente, ¿verdad? No usarlos sabiamente. Sabemos, ¿verdad? Que esto es algo, una verdad absoluta, ¿verdad? Que Jesús un día va a regresar y bueno, esto significa que debemos abandonar nuestras actividades u ocupaciones para servir a Dios. ¿Será eso? Pues la verdad es que no. Esto quiere más que nada decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, nuestros dones, las pertenencias, ¿verdad? A fin de servir a Dios en lo que hagamos. Y bueno, ahorita acabo de decir nuestro tiempo, nuestros dones o talentos, ¿verdad? Pero realmente no son de nosotros, ¿verdad? Son del Señor. El Señor nos los ha prestado, nos lo ha confiado, así como amo, ¿verdad? Que confió a sus siervos, ¿verdad? Estos talentos. Y bueno, para algunas personas, ¿verdad? Esto puede significar el cambiar de profesión, quizás. Para la mayoría de nosotros significa que cumplamos con nuestro trabajo cotidiano, ¿verdad? Como una expresión de nuestro amor a Dios, de nuestra obediencia a Dios, que en cada lugar en donde Dios nos haya puesto, ¿verdad? Bueno, pues seamos diligentes, ¿verdad? Mostremos y demos, ¿verdad? A los otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así es, aún en nuestra vida cotidiana, o sea, tenemos que servir a Dios en todo momento. En todo momento, así es. Y bueno, ese es el punto número 1. El punto número 2, pues es que Dios nos llama a ser libres de todo temor. Y esto tiene que ver también con dejar de lado el egocentrismo. Necesitamos ser cristianos valientes. O sea, Dios nos ha llamado a ser cristianos valientes. Así es. Ahí en el versículo del 24 al 30, volvemos a donde estábamos en Mateo. Perdón, sí. 25. Mateo 25. 24 al 30. Voy a leer un poquito acerca de este hombre al que se le entregó un talento a partir del versículo 24. Dice, pero también, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y luego pues vemos el castigo, ¿verdad? Por no haber hecho nada. Yo me imagino como si un empresario, ¿verdad?, llegara con su empleado de confianza, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo como esa comparación. Dijera, pues me voy a ir lejos, te dejo a cargo mi empresa. Y en vez de que ese empleado de confianza, ¿verdad?, se pusiera a trabajar, a generar, pues como si estuviera el amo ahí, ¿verdad? Es como si hubiera dicho, no, pues vamos a cerrar la empresa, todos váyanse a descansar. Y ya cuando regrese pues nos ponemos a trabajar, ¿verdad? Algo así, o sea, si lo comparamos a lo mejor a la vida actual, ¿verdad? Exacto. Algo así sonaría, ¿verdad? Lo que él hizo. Entonces, obviamente, cuando el amo llega, le dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos a este hombre que recibió un solo talento
y lo vemos como alguien que pues estaba pensando solamente en sí mismo. Él no estaba pensando en el bien, en el pro de esa empresa, de su amo, ¿verdad? En este caso de la parábola. Él solamente estaba viendo en que él tenía miedo y que él no quería hacer las cosas. Él quería evitar riesgos, ¿verdad? Para protegerse de su difícil amo. Él sabía que su amo era un hombre duro y lo hace para protegerse, pero lo castigó por su egocentrismo. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces decimos, no, es que es temor, pero vemos en esta parte de la historia que el temor con el egocentrismo están en cierta manera ligados, ¿verdad? O que una cosa a veces nos puede llevar a la otra. Entonces no debemos buscar excusas para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Exacto, aún el temor, ¿sí? Entonces, si Dios es nuestro amo, debemos estar dispuestos a obedecer. Así es. En 1 de Juan 4:18, este versículo me gusta mucho y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces vemos que el perfecto amor, o sea, Dios, es el que echa fuera todo temor, porque si nosotros no dejamos esas cosas en manos del Señor, pues el temor va a traer consecuencias a nuestras vidas y un castigo, ¿verdad? Según lo vemos aquí en la palabra. Entonces, esta parábola describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. Tenemos que hacer mucho énfasis que estas parábolas, las de las 10 vírgenes, que nos hablan de cómo llevar una vida cristiana, ¿verdad? De cuidar nuestra vida cristiana. Ahorita esta parábola nos está enseñando el cómo debemos de vivir hasta esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sabemos que Él regresará. Entonces, el obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo y sus talentos para servir a Dios, este es el que va a ser recompensado. ¿Sí? Amén, amén. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino, pues dice la palabra de Dios que va a ser castigado. Entonces Dios premia la fidelidad. Los que no tienen frutos para el reino de Dios, pues simplemente no pueden esperar recibir el mismo trato que los que sí son fieles. Por eso es que al que fue fiel todavía se le da más. Parecería como injusto, como si él tenía 5 y se le da más, como el que tenía 1, pues a lo mejor a primera vista podría sonar como algo injusto, pero ya vimos que Dios da a cada uno conforme a la capacidad. Así es, a su capacidad, y la verdad es que viéndolo así, pues realmente Dios es justo, o sea, no es injusto, Dios es justo, ¿verdad? Porque ahora sí que no te pide de más, ¿verdad? O sea, ya lo vimos, ¿verdad? A unos, o sea, no les da ni de más ni de menos, o sea, Él nos da en la medida que sabe que vamos a poder responder y que vamos a poder también hacer las cosas, ¿verdad? Así es, yo creo que Dios nos conoce a cada uno de nosotros hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe hasta dónde podemos soportar, cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones y todo, porque Él nos diseñó, Él nos hizo. Entonces, pues queremos hacer énfasis a algunos puntos, porque algunos creyentes pues dicen, no, es que yo no puedo hablarle a alguien más de Cristo, ¿verdad? Es que mejor que lo haga el pastor, que lo haga la hermana, ¿verdad? Así es que me da pena, es que a mí no me escuchan. Sí, y muchas veces esas son excusas o es el temor, ¿verdad? Que nos lleva a mantenernos estáticos y a esconder como este siervo, ese talento que Dios nos dio. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hacemos esto, pues realmente no estamos pensando en las consecuencias que esto conlleva al no actuar en un momento oportuno, ¿verdad? Así es. Sobre todo porque estamos hablando de las almas que se están perdiendo.
y que el tiempo es corto, el tiempo se está acabando y nosotros no sabemos si una persona a la que a lo mejor Dios te pone a hablarle de Cristo a alguien y tú no sabes si esa persona, pues, qué va a pasar con ella al día siguiente, ¿verdad? O sea, Dios nos da las oportunidades, Dios nos da los momentos estratégicos. Así es. Y nosotros tenemos que ser astutos y tenemos que ser obedientes y ser valientes, ¿verdad? Y hablar. Entonces, muchas veces ese temor lo tenemos sobre todo cuando venimos llegando a Cristo. Hasta cierto punto es normal, pero debemos saber que no nos podemos quedar ahí. Yo como testimonio pues les quiero compartir que soy directora de alabanza por obediencia, ¿verdad? Hace unos años en nuestra iglesia pues por diferentes motivos y razones nos quedamos sin el director de alabanza que estaba, y recuerdo que mi esposo que es el pastor volteó conmigo y me dijo, pues ¿sabes qué? Ya no hay nadie que se encargue de la alabanza, tú sabes tocar algo de piano, así que te vas a tener que encargar. y él ya sabía que tenía mi no como respuesta, porque yo le decía, es que tú sabes que yo no me puedo parar ahí al frente, y es que a mí me da mucho temor, y es que me tiemblan las piernas, y es que me duele el estómago, y a lo mejor muchas que me están escuchando se puedan sentir identificadas conmigo, porque el temor es algo a veces que no podemos evitar, o sea, es algo que llega, y yo recuerdo que pues no tenía opción, y le dije, pues bueno, está bien, pues no, ahora sí que no había de otra, y entonces lo empecé a hacer, y no fue una tarea fácil para nada. Recuerdo que las primeras veces que me paré ahí al frente no me salía la voz, le tenían que subir al máximo a los botones de la consola, porque pues ahí como que quería, o sea, era mucho el miedo, a veces te paraliza, a veces no sale ni la voz, y tiemblan las manos y salen las notas mal, y muchas cosas. Y yo recuerdo que cada domingo y previo al domingo me dolía el estómago de los nervios y me enfermaba del estómago porque era mucho estrés para mí, mucho temor, pero podemos decir que afrontar los miedos y los temores te da grandes victorias en el Señor. Y hoy pues les puedo compartir y les puedo decir que conforme tú das el paso de obediencia al Señor, Él te va dando más. Se van venciendo, ¿verdad?, esos gigantes. Amén. No está mal tener miedo, es algo normal, pero lo que está mal es quedarnos ahí y no afrontarlos, ¿verdad? Entonces, Dios está buscando que nosotros seamos cristianos valientes. O sea, no podemos escondernos detrás del temor todo el tiempo, porque eso nos lleva a ser egoístas. Estamos hablando de almas. Entonces, si nosotros nos escondemos detrás del temor, entonces nos vamos convirtiendo en malos administradores. Dios ya no nos va a confiar más, porque si lo poco que nos dio no lo usamos, pues ¿cómo Dios va a confiarnos más? Exacto. Entonces las almas se están perdiendo y el tiempo se nos está acabando. Lamentablemente, así es, o sea, ya no podemos perder el tiempo, o sea, necesitamos ser cristianos valientes, ¿verdad? Diligentes, no poner excusas, ¿verdad? Si de pronto nuestras autoridades, el pastor, ¿verdad?, o los líderes, ¿verdad?, nos invitan a participar en algún ministerio, bueno, pues tengamos la confianza, ¿verdad?, principalmente en Dios, ¿verdad?, que Él es el que nos va a ayudar y Él es el que nos va a capacitar, porque así es. Todos empezamos de esa forma en nuestro servicio al Señor, ¿verdad?, con un poquito de dudas a veces, ¿verdad? Pero hay que recordar que Dios es el que nos capacita. Hay frases que me gustan mucho, que la usamos mucho, y es, o sea, que Dios no busca gente capaz, ¿sí? No, Dios capacita. Y alguna vez mi pastora me dijo que Dios busca gente dispuesta y disponible, ¿verdad? Que cuando Dios diga, ahí estamos, ¿verdad? Ya sé, listos. Así es. Sí, claro, listos. O sea, no decir que no, ni por temor, ni por pena, sino al contrario, sí, Señor, aquí estoy. Y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así es. Así es. Muy bien, pues vamos al punto número 3. Muy bien. El punto número 3 es: la multiplicación es un mandato.
tenemos que ser buenos administradores y dar de la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios, darlo a otros. Y bueno, pues ¿qué podemos dar aparte, bueno, de esa gracia que Dios nos ha dado? Hay que pensar y tomar en cuenta que nuestro tiempo, bueno, por decirlo así, ¿verdad? Porque realmente ya vimos que pues no es de nosotros, sino del Señor, ¿verdad? Pero el tiempo, las habilidades que tenemos, aún el dinero, ¿verdad? Pues no nos pertenecen. Somos mayordomos, administradores, no propietarios, ¿verdad? De las cosas que actualmente tenemos, ¿verdad? Que Dios nos ha provisto, ¿verdad? Para ser de bendición a otros. Y bueno, cuando descuidamos o despilfarramos o nos aprovechamos de lo que hemos recibido de parte de Dios, pues nos convertimos en rebeldes, ¿verdad? Y pues por esa rebeldía merecemos un castigo. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son nuestros recursos, porque pues a veces nos podemos preguntar, ¿verdad? Sí, claro, o sea, a veces podemos estar ay, es que a lo mejor yo no tengo un don, o a lo mejor yo no tengo un talento, todos, no tengo dinero, o no tengo dinero, ¿verdad? Digo, porque vemos excusas por todos lados, ¿no? Pero pues ¿cuáles son los recursos, verdad? ¿Cuáles son tus recursos? Muchas veces, pues cuando hablamos, ¿verdad? De los recursos pensamos en eso, en bienes materiales, ¿verdad? O en dinero, pero no es así, sino que los recursos pues son un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. Y bueno, ¿qué has recibido de parte de Dios? ¿Qué has recibido de parte de Dios? ¿Cuáles son tus recursos? El primero, y bueno, pues muy, muy importante, ¿verdad? Hemos recibido el amor de Dios, su amor. Él dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Por amor a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos dar nosotros? Pues dar amor. Así es. Otra cosa, pues hemos recibido su salvación. Desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos su salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, pues tienes eso, sé un ganador de almas. Amén. Y bueno, pues también hemos recibido su misericordia, la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Hemos recibido eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con esa misericordia que recibimos de parte de Dios? Bueno, hacer obras de misericordia. Haz obras de misericordia. Así es. Otra cosa, pues hemos recibido el perdón de Dios. La verdad es que nosotros no merecíamos, sin embargo, Dios nos perdonó. Entonces también, por ende, nosotros tenemos que perdonar, tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. Ahora, otra cosa que podemos hacer es convertirnos en un pacificador. Segunda de Corintios 5:18 pues nos dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, el buscar reconciliar a la gente con el Señor. Amén. Y Amén. Los unos con los otros también. Así es, así es. ¿Qué más cuáles son nuestros recursos? Bueno, la salud, la vida. Si hoy tenemos vida, si hoy tenemos salud, bueno, pues es gracias a Dios. ¿Y para qué nos lo ha dado? Bueno, para aprovecharlo, ¿verdad? Y nosotros podemos ir, si tenemos salud y vida, podemos ir y orar por los que están enfermos. Así que ve y ora por los que están enfermos. Ahora también, si Dios te ha dado a ti, por ejemplo, recursos económicos, pues el Señor le dijo a Abraham, vemos ese ejemplo, el Señor le dijo, te bendeciré y serás bendición. Entonces, si tú tienes esos recursos económicos, pues sé una persona dadivosa y sobre todo da para el reino de Dios, para que el reino de Dios pueda seguir adelante. Hay muchas formas de apoyar y sobre todo pues siendo fieles a Dios, primero que nada con Él, con la parte que le corresponde. Amén. Y por qué no bendecir pues a los que esté a tu alcance poder bendecir. Amén, amén. Y bueno, pues también otro recurso importantísimo, el tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso, es un recurso no renovable y bueno, cada segundo de nuestras vidas, cada segundo de tu vida es un regalo que no tiene precio, es invaluable. Y bueno, pues el apóstol Pablo sabía esto, ¿verdad? Cuando pues dijo ahí en Filipenses 1:21-24, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él sabía perfectamente, ¿verdad?, de lo que él estaba hablando. Él consideraba importante el vivir pues precisamente para ir a compartir a otros, ¿verdad? De la palabra, de la salvación que hay en nuestro Señor Jesucristo. El ganar almas, el ganar a otros era
tan importante para él, ¿verdad? Que él apreciaba en ese sentido la vida, ¿verdad? Que Dios le estaba dando. Sí, y él decía, no sé qué escoger, porque el estar con Cristo es muchísimo mejor, pero sin embargo sé que tengo que estar aquí por amor a ustedes, para que muchas almas puedan ser alcanzadas. Entonces el apóstol Pablo sabía muy bien lo valioso que era el tiempo. Él aprovechó cada segundo de su vida para ganar almas para Cristo, de tal manera pues que nosotros, ¿verdad?, miles de años después hemos sido alcanzados. Amén. Por la palabra de Dios y por el evangelismo que todos los apóstoles pues pudieron hacer. Así es. Entonces hay tantos recursos. Dios te ha dado tus ojos, tu vista, ¿verdad?, para ver la necesidad. Exacto. Así es, nuestros oídos para escuchar, ¿verdad?, al afligido también. Muchas veces hay personas que simplemente a veces no necesitan tanto que les hablen, sino que alguien que los escuche. Que los escuche y pues bueno, la persona, ¿verdad?, que es escuchada, pues sabe que alguien está tomándole atención. Así ¿verdad? Es. Y muchas veces eso es lo que necesita una persona, el simple hecho de ser escuchada y al hablar, ¿verdad? Bueno, pues también ahí puede ser que el Señor la libere, ¿verdad?, de lo que está pasando. Así es. Pues nos ha dado la boca, la lengua, nos ha dado el habla, ¿verdad? Pues obviamente para hablar la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados, no podemos dejarle la responsabilidad a alguien más. Si nosotros recibimos algo, tenemos que dar. Amén, así es. Y bueno, pies y manos para ir precisamente por el perdido, ¿verdad? Para ir a predicar, para ir a, en la medida, ¿verdad?, de estas medidas sanitarias, ¿verdad?, para ir a visitar, ¿verdad?, a nuestros familiares o amistades, si sabemos que están en necesidad, pues ir precisamente, ¿verdad?, a darles una visita y obviamente la palabra, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Sí, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Amén. Y bueno, si Dios te ha dado hijos, si Dios te ha dado familia, eso, mi querida amiga, también es un recurso. Tus hijos son preciados para el Señor, tu familia son preciados. Dice que son como saetas, ¿verdad?, en manos del valiente. En el Salmo 127:3, vamos a leerlo rápidamente. Salmo 127:3 nos dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, ¿verdad? Los hijos tienen un gran valor, ¿verdad?, para el reino de Dios. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué les estás enseñando, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que el simple hecho de los hijos podríamos estar todo un tema, ¿verdad? Así Entonces, es. Hay tantas cosas que Dios nos ha dado. Y además de todo esto, estamos hablando de cosas prácticas. Uh-huh. Además de todo esto, pues están los dones espirituales, ¿verdad? Que nos los mencionan aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Queremos mencionarlos. Sí, claro que sí. Bueno, aquí ya lo tengo. Uh-huh. Dice así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, uh-huh, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y son dados por el Espíritu, dice ahí algo para recalcar, sí, para provecho. O sea, no es para que digas, oh, es que yo tengo el don de esto y miren que yo soy la octava maravilla. Yes. O sea, no es para que nosotros nos envanezcamos, sino que realmente los usemos, ¿verdad?, para el reino de Dios. Así es, para dar la gloria a Dios, ¿verdad?, en todo esto. Así. Y bueno, pues Cristo no tiene siervos, ¿verdad?, para que estén ociosos. Todos sus siervos, nosotros, ¿verdad?, hemos recibido todo de Él, todo. Y nada de lo que tengamos, ¿verdad?, lo podemos llamar como propio, salvo pues el pecado, ¿verdad?
En fin, bueno, ¿qué recibimos, verdad, de Cristo? Bueno, lo que recibimos de Cristo es para que trabajemos para Él y por Él. Y además, bueno, la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Es dada a todo hombre para provecho, como lo acabas de mencionar, pastora. El día de rendir cuentas, bueno, pues va a llegar. Un día va a llegar y bueno, ¿cómo nos vamos a presentar, ¿verdad? Delante del Señor. Todos debemos ser examinados, ¿verdad? En cuanto a lo bueno que hayamos logrado para nuestra alma y para nuestro prójimo, las ventajas, ¿verdad? Por todas las ventajas y los beneficios que hemos disfrutado, ¿verdad? En nuestra vida. Además, bueno, es libertad y privilegio del cristiano verdadero ser empleado como siervo de su Redentor, fomentando su gloria y el bien de su pueblo, ¿verdad? El amor de Cristo le constriñe a no vivir más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Entonces, hemos sido salvos, ¿verdad? Hemos tenido una nueva oportunidad en nuestro Señor, ¿verdad? De tener vidas diferentes a como las vivíamos antes. Entonces, pues por amor a Él, ¿verdad? Eso quisiéramos, no solamente para nuestros hijos y para nuestra familia, sino para los demás. Eso que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Pues nos debe de motivar el amor, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, nos debe de motivar, ¿verdad? A compartir con otros el amor de Dios y, bueno, todos los recursos que el Señor nos ha dado. Así es. Pues la palabra de Dios es dura cuando habla acerca del siervo perezoso. Dice que el siervo perezoso está sentenciado a ser privado de su talento. Entonces es un asunto serio, ¿verdad? Esto puede aplicarse a las bendiciones de esta vida, porque también la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y bienaventurado significa feliz, o sea, es el que da es mucho más feliz que una persona que no da, que no le gusta dar. Eso lo dice en Hechos 20:35. Entonces, los que no conocen el día de su visitación, o sea, quiere decir que llegó la gracia, que llegó la salvación del Señor. Entonces, tendrán ocultos de sus ojos las cosas que convienen pues a su propia paz. Entonces, dice ahí la Biblia que su condena es ser arrojados a las más profundas tinieblas, ¿verdad? Yo creo que nadie creemos eso. Pues es una manera acostumbrada de expresar las miserias de los condenados en el infierno. Y Proverbios 6:6 nos da un ejemplo de algo tan sencillo, las hormigas, ¿verdad? Dice Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Las hormigas son muy diligentes, no están esperando que alguien ande detrás de ellas. Ellas saben muy bien lo que tienen que hacer, se preparan para el invierno, se preparan para cuando va a venir una estación del año difícil. Ellos están listos. Entonces, pues que el Señor nos encuentre, ¿verdad? Cuando Él regrese haciendo su obra. Amén. Entonces, recapitulando un poco acerca de los 3 puntos, necesitamos ser fieles en lo poco. Lo poco o mucho que el Señor te ha dado, úsalo. Dios nos da conforme a nuestras capacidades. No envidiemos a otras personas, sino más bien enfócate en lo que tú tienes, si lo puedas usar para el Señor. Número 2, pues necesitamos ser libres de todo temor, porque eso nos lleva a caer en egocentrismo y pues necesitamos ser cristianos valientes. Y número 3, tenemos que entender que la multiplicación es un mandato, o sea, no es opcional. Tenemos que ser buenos administradores y tenemos que dar de la gracia que hemos recibido. Y aquí pues la pregunta que queremos hacerte a ti, querida amiga que estás escuchando, ¿qué has recibido de parte de Dios? Sí, ahorita te hemos dado algunos ejemplos de cosas tan básicas y sencillas y a la vez regalos tan grandes que hemos recibido de parte de Dios, que yo creo que nadie de nosotros tenemos excusa para decir, no, yo no he recibido algo de parte de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces, queremos llevarte a que reflexiones un poco acerca de todas las cosas que Dios te ha dado y cómo las estás usando, ¿verdad? Para el reino de Dios, porque todos esos son talentos que Dios te ha confiado para que los uses
y para que los multipliques en favor del reino de Dios. Así es. Y bueno, pues vamos a orar, ¿verdad? Por esta palabra que hemos recibido el día de hoy, para que el Señor nos ayude, ¿verdad? A ser valientes, libres de todo temor, como ya lo vimos en el estudio, ¿verdad? Y bueno, pues oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas el día de hoy una vez más, Padre, que seamos sabios, Señor, diligentes, Padre, valientes, bendito Dios. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas, Señor, dispuestos, Señor, para servirte, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Padre, a ser fieles en lo poco, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios justo, Padre, y por eso tú has dado conforme, Señor, a cada uno conforme a nuestras capacidades, Padre. Bendito Dios, gracias, Señor, y también te pedimos, Señor, que nos hagas libres, Padre, de todo temor, Padre. Perfecciona tu amor en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para dejar de lado el egocentrismo, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si tú nos has dado tanto, Señor, y nosotros no hemos sido, Señor, obedientes a tu palabra. Perdónanos, Padre. Perdónanos por poner excusas, Padre Celestial. Perdónanos, bendito Dios, por no obedecerte y aprovechar bien el tiempo, Señor, y todos los recursos que tú nos has dado, Señor. También te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a multiplicarnos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, que te podamos demostrar, Señor, obediencia, Señor, demostrarte con hechos, Padre, que te amamos, bendito Dios. Ayúdanos a multiplicarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor, a ganar almas, Padre. Danos sabiduría, Señor, que seamos sabios, Señor, y ganemos almas, Señor, que ganemos a otros, Padre, porque tu regreso está pronto, Señor. Bendito Jesús, que cuando tú regreses nos encuentres, Señor, trabajando en tu obra, Padre, y que podamos darte la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Si ha sido así, pues te invitamos a que puedas compartir este link. Y también pues queremos hacerles la invitación, ya estamos muy próximas a nuestro Congreso de Mujeres, AUBA, que serán los días del 18 al 21 de mayo. Así es. Va a ser un tiempo padrísimo, va a haber conferencias, va a haber alabanza, va a haber convivencia, entonces no te pierdas esta gran oportunidad. Y como ya lo vimos aquí, pues usa el talento que Dios te ha dado, invita a tu familia, a tus amigas, no sé, a tus vecinas. Así es, no perdamos esta oportunidad de ir al Congreso, ¿verdad? Para ir a llenarnos del Señor, ¿verdad? Todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas en este tiempo preciso, ¿verdad? Vayamos y llenémonos de su presencia, pero también no nos quedemos nada más con nosotros con la bendición, ¿verdad? Invitemos a otras, usemos nuestros recursos, digo, incluso si son monetarios también, para nosotros pagarle, ¿verdad? La entrada a nuestras amigas, a nuestras primas, en fin, a nuestra familia, ¿verdad? Invitemos, pongámonos en las manos del Señor, ¿verdad? Y que Él sea convenciendo, ¿verdad? A todas aquellas a las que invitemos. Así es. Pues bueno, nos despedimos, esperamos que tengan un muy bendecido día y nos vemos próximamente con otro cafecito. Dios les bendiga. Mujeres AUBA te invita a su congreso, el cual se llevará a cabo los días del 18 al 21 de mayo. Tendremos como invitadas especiales a Iris Delgado, Laura Aguirre y Araceli Cortés. Para mayor información, visita nuestra página de Facebook. ¡Te esperamos!